Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. La guitarrita que traemos hoy es una que le compré a mi suegro hace un tiempecillo, muy económica. Lo que pasa que él me contó que cuando era jovencico y tenía una banda, tenía una Fender Mustang, entonces vi esta Squier que estaba tirada de precio, porque es que estaba tirada de precio, cuesta 160 euros o algo así, ¿sabes? Ahora lo miramos, pero vamos, diría que cuesta como 160 euros. El caso es que es una guitarra extremadamente barata y se nota que es una guitarra barata, no nos vamos a engañar. O sea, no es la mejor guitarra que hemos tocado, ni mucho menos, pero yo ¿Qué qué va? sé. No sé por qué lo dices. ¿No es porque pesa 200 gramos? Como mucho. O menos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa Y Jesús Espinosa. y esto es Cosas de Guitarra. Ponla de canto para que vean la anchura de la guitarra. Es que es ridículamente finita. Y no pesa nada, pesa más el mástil que el cuerpo. Tampoco es compensado el peso de una cosa. Sí, es cierto, es cierto. Cabecea un poquito porque el cuerpo no pesa un pimiento. Pero, por ejemplo, una cosa buena que tiene es que los trastes están bastante bien rematados. O sea, no le pasas los dedos y no... Sí, con bien rematados queremos decir que no te va a dar tétanos. Correcto, Entonces, sí. está bien no va a dar rematado. tétanos. Cuenta. Sin embargo, el corte del diapasón se nota, es como muy irregular, ¿no? Sí. Está cortado de aquella manera. Pero vamos, he visto guitarras más caras que tienen ese mismo problema, ¿eh? No te voy a engañar. Luego me mola porque es el diseño con pala grande, la pala grande esta. Sí, la pala de finales de los 60 que tenía. Antes no me hacía tanta gracia, pero le he acabado pillando el puntillo. Sí, la cosa es que, bueno, no vamos a poder analizar muy en profundidad la guitarra, lo que vamos a hacer es poco más que directamente ir a por ella, porque es una guitarra muy normalita. Os vamos a dar las especificaciones, pero vamos, poco hay que hablar. 2 pastillas dobles, ningún tipo de push-pull, nada especial en la electrónica, 3 posiciones de pastilla. Estéticamente es muy mona, el color tiene su rollo, además. Para lo que vale tiene muy buena pinta la guitarra. Pero Sí. sí, es verdad que a ver, es porque es lo que vale y la guitarra pues da para lo que da, ¿sabes? Pero no tiene mala pinta. No, bueno, ahora la oirás. La verdad es que las pastillas no es que sean una maravilla, pero bueno, tampoco son lo peor, ¿eh? Tampoco son lo peor que he probado. Son pelagrafetal total. Y es que, a ver, que es una guitarra muy barata, está en un precio muy de guitarra de principiante total, y lo que ofrecen no está mal. Cuando yo era chaval, si te gastabas el equivalente a 160 euros en una guitarra, te puedo garantizar que esa guitarra era intocable. Había palos de escoba más tocables que esa guitarra, y hoy por hoy eso no es así. Pero sí que es cierto que es que desde aquí se le ven los defectos de acabado al diapasón, que se le nota que está cortado de aquella manera. Bueno, las cuerdas están negras, pero eso no es culpa de la guitarra. Sí, no, eso es culpa de que no se las han cambiado desde que se compró, muy probablemente. Tiene toda la pinta, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta. Y La guitarra quizás necesitaría un pequeño ajuste, incluso un pequeño rebaje en la cejuela, pero bueno, no está mal del todo, es bastante tocable. Es cierto que el diapasón tiene una madera bastante poco nutrida. sí, está un poco seca, pero bueno, eso no es raro. Pero vamos, que eso te lo encuentras en guitarras de Claro, gamas claro. más altas, ya te digo. Estoy ahora mismo en la página web de Musicopolis, os dejo un enlace ahí abajo a Musicopolis, nuestra tienda amiga, y podemos ver que la guitarra vale 120 euros. Si es que yo recuerdo que era baratísima, mira, mucho más barata de lo que pensaba incluso, o sea, 120 euros son 20.000 de las antiguas pesetas. La primera guitarra que yo me compré, que era una porquería, La recuerdo. valía 22.000 cuando me la compré, Pues 22.000 pesetas. Era bastante peor que esta guitarra, os lo puedo Buah, garantizar. muchísimo Esa peor. guitarra era horrible. Las pastillas son 2 humbuckers normales y corrientes, de las más baratas que puede haber fabricado Fender. ¿Qué modelo es? Sí. La guitarra es una Squier by Fender Bullet Mustang con 2 humbuckers.
Nada especial en la electrónica, escala de 24 pulgadas, cosa que eso significa que es un pelín más corta que lo que sería la escala de una Fender Stratocaster. Me sorprende, la verdad, porque veo el mástil y no le noto diferencia con el de una Fender Stratocaster. Así que no sé si ese dato estará correcto o no. Radio de 12 pulgadas, se nota, es bastante planito. No parece incómoda. No lo parece. El mástil es un poco en C, ¿verdad? Es un pelín más anchito de lo normal. Sí. De hecho, es como que está. Es de porfil compuesto, ¿no? Es más fino por aquí que por aquí. Sí. Eso no está nada mal, la verdad. Y la guitarra en sí, joder, que son 120 euros. A mí me sorprende mucho. Está de maravilla para valer 120. Me sorprende mucho. El diapasón es del laurel de la India. Es un diapasón como de un color clarito, como con mucho nudo, que francamente siempre es así. A mí personalmente no me entusiasma, pero tampoco es que me disguste demasiado. El colorcito va acompañado con un poquito de mugre y tal, que habría que pegarle una limpiadita a la guitarra, pero bueno. Digamos que todavía no está para pillar el tétanos. Crafted in Indonesia. Y francamente, en las especificaciones de la web no dicen... No dice de qué madera de qué es. madera, Pues que puede que ni lo sea. puede que no sea madera. Claro, es madera. Las cuerdas van montadas directamente hacia el puente, ¿ves? Las bolitas de la cuerda no atraviesan el cuerpo, ¿vale? Dale la vuelta. Ah, sí, claro, porque el puente No atraviesan el cuerpo. La bolita no tiene que atravesar el cuerpo. Está directamente montada sobre el puente, lleva 4 puntos de anclaje, es un puente fijo, pero lleva sus 6 zapatas para poder de manera individual hacer el afinado fino, por así decirlo. El ajuste. El quintado, vamos. Bueno, de ajuste parece que no está en la mierda. Patrañas. Bueno, pues vamos a escucharla porque no hay mucho más que hablar de ella. Es una guitarra muy normalita porque tiene un precio muy económico. Se ha ido un poco a la mierda la afinación, pero he probado guitarras más caras que lo hacían peor, ¿eh? Sin salir de esta habitación. Bueno, esta es la pastilla de puente. Las dos juntas, ¿no? En la posición de centro. La vela de mástil. No me ha disgustado la del centro, ¿eh? Sin ser la leche. Bueno, la verdad es que las tres posiciones ofrecen poca diferencia entre sí. Ni sin más. Tiene un sonido un poco... Pero es verdad que la guitarra suena, teniendo el precio que tiene, porque suene. Suficiente. No vale con que es que suena. Voy a probarla yo. No está muy bien quintada, que digamos. No se había ido mucho, pero se había ido. O sea, no aguantado afinada mucho tiempo, la verdad. Sé que las clavijas probablemente habría que cambiarlas, pero ya os digo, normalmente unas clavijas valen más que esta guitarra. Hay que pensar en eso también, ¿eh? Daos cuenta del detalle. Me ocurre que la pastilla de agudos suena muy grave. Demasiado grave para ser una pastilla de agudos. Y pierde la afinación, ya se le están yendo las cuerdas, se nota mucho. Con chicha esta posición no la usaría jamás, creo. Y sorprendentemente la pastilla de graves suena
igual de aguda que la de agudo. Es que prácticamente no hay diferencia, no me ofrece nada distinto. Sí que es cierto que con la posición central sí te permite jugar un poco, pero es que no hay, en cuanto le he metido chicha, no hay diferencia. O sea, en la pastilla de mástil tiene un pelín menos de brillo, un poquito, ¿sabes? Correcto, ya está. Te voy a decir una cosa. Tiene más versatilidad que la Tim Henson esa. ¿Qué tal? No es tan mal, o sea, no son unas pastillas que me digan mucho, pero es que unas pastillas que me digan mucho normalmente valen más de 120 euros el conjunto. O sea, es que no es tan mal. O sea, si me dijeras, es mi primera guitarra y me quiero gastar poco dinero, diría, pues está bien. Bueno, yo creo que hay opciones mejores por precios similares. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Por 120? Pues que no, ahora no me vienen guitarras a la cabeza que por 120 euros. Pero es que tengo alumnos con guitarra de otras marcas que no son Squier que personalmente creo que están mejor. Incluso otras Squiers. El mástil es bastante cómodo, la verdad. Ya se ha ido a Narnia. La guitarra ya está desafinada. A ver, también te digo, puede que no desafine tanto y que esté desafinando así, porque es que las cuerdas están muy rancias, están muy viejas. Eso puede ser. Entonces tiene sentido de que a lo mejor la guitarra se desafina por lo viejas que están las cuerdas. Pero vamos, si acaso, yo qué sé, las clavijas no están mal, se las ve que cuando afinas y tal se comportan bien. A lo mejor dándole con un lápiz un poquito de grafito a la tejuela o algo de eso, solucionamos el tema, cambiando las cuerdas. Están negras como... ¿Qué ha ocurrido? Se ha afinado. ¿Te has dado cuenta? Antes sonaba desafinado y ahora está otra vez afinado. Vamos a dejar de torturaros con el sonido desafinado. Están todas afinadas, se supone. La guitarra está afinada, el problema no es la guitarra. ¡Qué cabrón! Podrías haber dicho algo de que estaba mal octavada. En realidad es eso lo que le ocurre a la guitarra. Y poco más que añadir, la verdad. Bueno, pues la conclusión que tengo yo es que no tendría esa guitarra porque no la necesito, pero si fuera un tío principiante que necesitara una guitarra pintona porque tiene un aspecto muy chulo. Si eres fan de Kurt Cobain, pues mira, es una guitarra que se parece a la que tenía Kurt Cobain, ¿no? Pues ya ese puntito mola, tiene su gracia. La guitarra no suena mal, no me parece que suene bien, pero claro, comparándola con mis guitarras que son de gamas más altas, pero no suena mal. Mi opinión es que la guitarra, es verdad que no es una gran guitarra y las pastillas no hacen nada. No. El ajuste, lo importante es que participa, la afinación igual. la electrónica, bueno, no la hemos probado sin tono, pero me juego lo que quieras a que no hace nada. Bueno, podemos probarla. Estamos a tiempo. Espera, voy a limpiarla. Espera, que se... OMG. Yo creo que el tono va del 0 al 2, como mucho. Sí, es verdad que la pastilla no tiene brillo. No tiene brillo. La guitarra en sí no tiene... O sea, no brilla nada. Un poquito.
Un poquitito. También el brillo también lo importante es que participa, igual que todo. A ver, es que es una guitarra de 120 A ver, euros. estéticamente mola para figurar en un anuncio de Kelos. ¿De qué? Está bien. La cosa está en que la guitarra es pintona, tiene un aspecto muy molón. Creí que molaban mogollón. Yo creo que cualquier guitarra que te gastes 120 euros va a ser así de Sí, mancha. va a O ser por el sea, estilo. no vas a poder encontrar algo mucho mejor que esta guitarra por esas cantidades. También hay que decir en su defensa que si hubiese sido construida hace 30 años sería muchísimo peor. Sí, exageradamente intocable. Verdadera mal, por no decir borchenoso. Tampoco valdría la pena, por mucha gente dice, Que no, es que coges una guitarra barata y luego le metes componentes caros y haces un guitarrón. ya, pero es que la guitarra no puede ser tan barata. O sea, eso lo puedes hacer con una guitarra de 500 euros y la conviertes en un guitarrón. Y si buscas bien, de 300. Hay que buscar bien. Pero en esta guitarra es que no vale la pena porque cualquier cosa que le quieras hacer ya vale más que la guitarra. Es más, llevarla a un luthier para que le haga un mantenimiento normal, para que esté mínimamente... ¿Qué te ha pasado? Es que estaba pensando que digo, si quisiese cambiar el componente de la guitarra, tiraría la guitarra a la basura. Compraría otra. Claro. Por eso te digo, no vale la pena tratar de mejorar esa guitarra porque te va a costar más que el precio total de la guitarra lo que la quieras mejorar. Mi conclusión es, suena. Bastante tiene con que suena y con eso nos damos por contentos. Sí. No, yo te digo, si alguien quisiera comprarse esa guitarra como su primera guitarra, le diría, sí, Bueno, sí, te vas sí. a aburrir de ella, en cuanto empieces a saber tocar vas a querer cambiar de guitarra. Pero es que, no nos engañemos, aunque te compres una de 500, en cuanto empieces a saber tocar vas a querer cambiar de guitarra. Y así cuando todo sepas el tocar rato. más, y vas a querer cambiar de guitarra. Y entonces dirás, y ahora me he comprado mi primera guitarra de verdad, y querrás cambiar de guitarra. Pues ya estaría todo el pescado vendido. Dale, sed buenos.